Hola, buenas tardes. El día de hoy estaré explicando sobre nuestra situación problema, que básicamente consiste en el frenado magnético. A continuación estaré explicando un poco sobre el objetivo, los conceptos, las leyes que se usaron. Las estaré explicando también las tres etapas, una conclusión y la reflexión. Bueno, el objetivo principal de este proyecto es crear una simulación computacional de la deceleración por frenado magnético, que son las corrientes de Eddy, de una góndola en una torre de caída de un parque de diversiones. Uno de los sistemas de frenados más seguros y eficientes utilizados en las torres de caída libre es el frenado magnético, el cual se basa básicamente en el fenómeno de las corrientes de Eddy, que también son conocidas como las corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Estas corrientes se producen cuando un campo magnético variable atraviesa un conductor eléctrico. El momento relativo induce una circulación de electrones dentro del conductor, y esta es la ley de Faraday. Esas corrientes crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado, que es la ley de Lenz. La góndola en la torre de caída tiene imanes y la parte inferior tiene a la parte inferior de la torre un conductor eléctrico. Al caer la góndola, la energía cinética de su caída se transfiere a las corrientes de Eddy, disminuyendo su velocidad sin necesidad de fricción entre las superficies. Aquí se puede observar un poco más cómo funciona lo de la torre. En la primera etapa de nuestro proyecto nos enfocamos en construir una simulación computacional que representa el campo magnético generado por una corriente eléctrica que circula en trayectoria circular, como parte del sistema de frenado magnético en una torre de caída libre, como lo que podemos encontrar en parques de diversiones. Este sistema es muy interesante porque no utiliza fricción mecánica para frenar, sino que aprovecha fenómenos electromagnéticos para reducir la velocidad de la góndola de la manera más segura posible, silenciosa y sin contacto. Por eso, entender cómo se comporta el campo magnético en esa región es clave para saber ese tipo de frenado y si es efectivo. Lo primero fue definir el modelo físico que íbamos a simular. Para representar el campo magnético utilizamos la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular el campo magnético generado por un segmento del alambre por donde pasa una corriente eléctrica. Esta ley fue fundamental para el proyecto ya que nos dice cómo se comporta el campo en función de posición y la orientación del alambre conductor. En nuestro caso, asumimos que la corriente viaja a lo largo del anillo, es decir, una trayectoria circular. Esto es importante porque el anillo simula la bobina o conductor que está en la parte inferior de la torre de la caída. Por tanto, el campo que genera esa corriente será el que interactúe directamente con el imán en la góndola al momento de caer. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, nosotros para implementarlo utilizamos el software MATLAB, que es una herramienta muy útil para realizar cálculos numéricos y visualizar datos e incluso gráficas. Escribimos un código que parametrizaba la trayectoria circular, es decir, que representa matemáticamente el anillo por lo que fluye la corriente, dividiéndolo en pequeños segmentos. Después, para cada punto específico que nos interesaba, específicamente en el plano de X y Z, que es donde ocurre más que nada la caída del imán, nosotros calculamos los vectores del campo magnético generados por todos sus segmentos. Finalmente, sumamos los efectos individuales para obtener el campo total en cada punto. Esto nos permitió visualizar gráficamente cómo se comportaba el campo magnético en el entorno del anillo, hacia dónde apunta, cómo cambia su intensidad en distintas posiciones y cómo se distribuye en las posiciones en el espacio. Estas visualizaciones son muy útiles ya que nos ayudan a interpretar de formas más intuitivas lo que estaba ocurriendo. Y esto fue importante porque es la base para entender cómo funciona el frenado magnético. Cuando la góndola con imanes cae por la torre, ese campo magnético generado por la corriente es el que va a interactuar con el campo del imán, generando fuerzas que se oponen al movimiento. Si el campo no está bien distribuido o no tiene la intensidad adecuada, el frenado no funcionará y va a fallar. Por eso la simulación nos sirve para proveer el comportamiento del sistema antes de construirlo físicamente y también para experimentar con diferentes parámetros como el radio del anillo, la intensidad de la corriente o la posición del imán. Para la etapa 2, la simulación que realizamos es cuando muestro un imán que cae verticalmente desfrenado al acercarse a la bobina. Y estas 5 espiras de radio de 1.5 metros con 35 voltios de corriente, debido a la fuerza magnética repulsiva generada por el campo del anillo. Ahí lo muestra y esta fuerza
que se opone al movimiento alcanza su máximo cerca del centro del anillo, reduciendo la aceleración del imán, luego la fuerza disminuye y la gravedad vuelve a dominar. Se compara este comportamiento con una caída libre para evidenciar cómo el campo magnético modifica la trayectoria y la velocidad del imán. Y pues bueno, en la etapa 3 básicamente en esta parte del código se calcula el flujo magnético durante pues la caída del imán. Se obtiene la fe inducida por medio de la ley la que es de Faraday, que es la que nos da la fe, y se calcula también la corriente inducida. Y luego, pues como pueden observar del lado derecho, graficamos primero la fe inducida respecto a la posición, la velocidad del imán respecto al tiempo, y de este lado tenemos la fuerza magnética respecto a la posición. Y pues bueno, esto se hace para analizar el efecto del campo magnético sobre el movimiento del imán. Mi reflexión fue que este proyecto me ayudó a comprender cómo funciona el frenado magnético en una torre de caída libre, aplicando conceptos claves como la ley de Faraday y la ley de Lenz. Al usar MATLAB para simular la caída libre de un dipolo magnético sobre un anillo, me permitió visualizar em, y analizar cómo se generan las corrientes inducidas y las fuerzas que frenan el imán. Y no solo hacer los cálculos, sino también observar cómo es que todos esos cálculos funcionan y están dentro de nuestro día a día. Además, reforcé también la importancia de las herramientas computacionales para poder entender y presentar procesos físicos complejos usando la tecnología real y, como ya lo mencioné antes, mejorando así mi capacidad para aplicar la teoría a problemas prácticos. Y las reflexiones, que para mí fue que este proyecto me ayudó a comprender cómo funciona el frenado magnético en una torre de caída, aplicando conceptos claves como la ley de Faraday y la ley de Lenz. Al usar MATLAB para simular la caída libre de un dipolo magnético sobre un anillo, permitió visualizar y analizar cómo se generan las corrientes inducidas y las fuerzas que frenan al imán. Además, reforcé la importancia de las herramientas computacionales para entender y representar procesos físicos complejos usados en tecnología real, mejorando así mi capacidad para aplicar teoría a problemas prácticos. Como reflexión final de todo este proyecto, yo creo que me permitió bastante valorar qué impactos y qué fenómenos se aplican en nuestra realidad, ya que yo veía antes el electromagnetismo como algo muy simple, como un imán, cosas y usos muy básicos, sin saber que la utilidad de todo lo que tiene esto lleva más allá incluso de campos magnéticos que pueden llevar a hacer un frenado dentro de una atracción muy popular en juegos de atracciones. Para mí, más allá de fórmulas, fue una clave observar cómo todos estos principios se aplicaban dentro de un solo sistema. Además de que creo que la experiencia de hacer todo esto, graficarlo e incluso implementarlo dentro de un programa y ver cómo funcionaría, me ayudó a darme cuenta de la funcionalidad y de cómo yo mismo incluso puedo ver qué otras cosas pueden funcionar y cómo puedo yo indagar dentro de todo este mundo que existe de lo que es la física y todas sus funciones dentro de un mundo real. Bueno, y para mi reflexión, en este proyecto me permitió entender que el funcionamiento del frenado magnético en una torre de caída, al aplicar principios fundamentales como la ley de Faraday y la ley de Lenz, al utilizar MATLAB para simular la caída de un dipolo magnético sobre un anillo, pude observar y estudiar la generación de corrientes inducidas y las fuerzas que actúan para desacelerar el imán. Asimismo, fortalecí mi reconocimiento del valor de las herramientas computacionales para interpretar y modelar fenómenos físicos complejos presentes en tecnologías reales, lo cual mejoró mi habilidad para llevar la teoría a situación práctica. Y como reflexión, bueno, pues yo creo que como reflexión final, este proyecto me ayudó a aprender mucho y a aplicar en la vida real los conceptos de física vistos en clase y me gustó mucho que ya no solamente los vimos en plan de vamos a resolver ejercicios en el salón, sino que lo aplicamos en situaciones, por ejemplo, en este caso del frenado magnético de un juego de atracciones. Y pues yo siento que eso es muy importante saberlo, ya que, por ejemplo, solamente sabiendo sobre estos fenómenos físicos podemos hacer que estos tipos de frenados, por ejemplo, en este caso, sean muchísimo más eficientes y sean mucho más seguros. Y también aprendí mucho a utilizar MATLAB
mejoré mi dominio y me di cuenta que es una herramienta muy poderosa la cual podemos estar utilizando para realizar simulaciones y pues que es una herramienta con la que cuento en el futuro, ya que pues puede hacer muchísimas cosas.